Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Eh, Ayer me interrumpió la tormenta y el granizo. Bueno, ahora sí, estamos en la unidad uno. El proyecto de este año, como dijimos, es 1880-2010. 1880 es un poquito mentiroso porque no hay forma de comenzar a narrar estrictamente en 1880. El proceso para lo económico es anterior. Para lo político tiene reminiscencias previas que es necesario detallar. Pero bueno, 1880 es un clivaje político indudable. El periodo 1880-1930 decidimos dividirlo en dos. Lo que estaría más cerca de la estructura, es decir, lo que concierne a las definiciones de la incorporación de Argentina a la División Internacional del Trabajo, en una aceleración y consolidación de su alianza con Gran Bretaña como proveedora de materia prima, es decir, Argentina como proveedora de materias primas de origen pecuario y ulteriormente de origen también agrícola, por un lado, que supone una cantidad de ítems. Vamos a revisar la unidad uno, que se llama el modelo liberal conservador, Argentina liberal y próspera, 1860-1930. Dependencia del Imperio Británico. Este es el título. Entonces, esta unidad uno repasaría este eje, el modelo agropecuario exportador, el mercado mundial y la división internacional del trabajo. Eh, ¿Qué supone esta mirada? Supone una cantidad de conocimientos que a veces damos de hecho procesados, digamos, en un cliché que es la economía agropecuaria, la Argentina exportadora, eh, digamos, el granero del mundo. Sobre esos ítems ha habido, hace un tiempo ya, muchas investigaciones en relación a la constitución de la Argentina como un centro de producción de materia prima de origen pecuario y agrícola, lo que suponía un enorme esfuerzo de infraestructura, es decir, la Argentina es un país extenso, mal comunicado, como dice Ferrer, con una logística pésima, donde, bueno, la categoría desierto no estaba tan infundada, digamos, ¿no? Es decir, estábamos más separados que unidos. Me refiero, el área pampeana tenía conexiones fluviales que conectaban a la Mesopotamia con el área núcleo de la producción. Digamos, el eje que vincula Corrientes a un sector de Entre Ríos y el sur de Santa Fe, con el norte de la provincia de Buenos Aires y el corredor, digamos, ¿no? Del delta finalmente hasta la ciudad de La Plata eh, o el comienzo de la bahía de San Borombón. Ese era más o menos el eje donde se producía finalmente el final del proceso. El resto de la Argentina, me refiero el NEA profundo, lo que era el Chaco que nos unía más bien que separaba con el Paraguay y Bolivia, zona subtropical, digamos, seca, era un espacio económicamente inerte. Y el NOA, que otrora era el centro de la conexión con el Pacífico, bueno, había entrado en una decadencia profunda desde 1820 en forma paulatina.
cuyo, si bien había sido una isla de desarrollo, mantenía una distancia de 1000 kilómetros con Buenos Aires. Por lo tanto, se ha repensado y reescrito bastante respecto de este capitalismo agrario. Hay un texto de Pucciarelli muy interesante sobre la cuestión, pero se ha escrito muchísimo y se ha reconfigurado bastante algunos aspectos. Por ejemplo, el ítem eh, modelo parasitario rentístico de extracción de la pradera por parte de una oligarquía, repito, rentística, con el latifundio y un modelo de apropiación extensivo, remite más bien a un periodo de producción pecuaria, laxo y abierto a la etapa pastoril. Tiene menos que ver con el desarrollo que va desde el aprovechamiento integral del bovino a el frigorífico. Ahí hay un proceso muy importante que hay que revisar. La constitución de productores más perjudicados por el desarrollo de otras especies ganaderas, por ejemplo el merino, la merinización de la pampa. Hay un trabajo de Hilda Sábato sobre el tema y varios autores escriben sobre la cuestión porque representó todo un cuadro de inmigración determinada, inserción del merino y, digamos, producción de una materia prima que iba a la industria textil europea. Entonces, esos sectores más perjudicados porque tuvieron que trasladar la cría de ganado bovino, vacuno, más al centro y al sur de la provincia de Buenos Aires, desplazados por el merino, y la aparición de un intermediario productivo que va a ser el que engorda el ganado, el que lo procesa en su último estadio previo al frigorífico y tiene un vínculo estricto directo, quise decir, no estricto, directo con el capital internacional que es en general el que gestiona esta estructura productiva de alto alcance. La Argentina, digamos, si tiene fábricas en el sentido estricto, establecimiento ampliado de volumen y magnitud que pone en el mercado internacional, gran cantidad de producción de algo, eso es el frigorífico. Que fabricamos carne, pero antes fabricamos cueros y procesamos una cantidad de mercancías que son aprovechamiento integral del bovino. Hay todo un recorrido en donde tenemos que revisar logística, quiere decir caminos, infraestructura, entonces ahí entra el ferrocarril, reapropiación de espacios que se van valorizando según vaya el riel, actores que reapropian esos espacios en función del avance del riel, y avance sobre el desierto, comillas, ¿no? Es decir, avance sobre el desierto es no solamente el camino de los Remington en su desplazamiento, no solamente 1878-1880, sino el posterior, el de los pioneros instalando mojones de civilización occidental, llamémosle, es decir, no aborigen, que mantienen un vínculo bastante hostil, pero que van determinando centros de irradiación de una producción moderna, llamémosle, que no era extractiva, sino que era productiva. Bueno, después de medio siglo, el lanar va a ir hacia el sur y ahora la actividad bovina, dije medio siglo, un poco menos, bastante menos. Bueno, entonces ahí tenemos un aspecto que incluye los capitales, es decir, la inversión, incluye la tecnología, la mestización de las razas y la incorporación de estas mercancías paulatinamente en el mercado europeo. Entonces, ahí después empieza a jugar en qué medida latifundio o no, creación de colonia agrícola, en qué sector y mediante qué auspicios estatales,
y qué intermediación de empresarios y finalmente constitución de esas colonias agrícolas que van a constituir un modelo distante del latifundio, que es el otro marco más bien bonaerense, claramente bonaerense. Eso por un lado. Después tenemos el aspecto geopolítico del mercado mundial y el vínculo de la élite con nuestras instituciones. El tema ferroviario es en sí mismo un tema, al igual que el financiero. Y por otro lado tenemos el productivo, que está asociado al tecnológico. ¿En qué medida, digamos, la separación de los espacios agrícola y ganadero? Entonces ahí tenemos la importación de alambre y la separación de los espacios de cultivo y pecuarios. Bien, esto está unido al segundo ítem de la unidad, que es el que remite a la constitución de la sociedad. Digamos, si tenemos por un lado capital, ¿sí? Recursos naturales, y bueno, el trabajo era el ámbito que se había planificado desde la inmigración. Entonces, bueno, ahí tenemos claramente que penetrar los aspectos, las categorías que estudian los investigadores que ponen en contacto las estadísticas, la demografía, las series demográficas históricas, con las realidades después socioproductivas y sociopolíticas. La Argentina se transforma, es decir, ahí tenemos todo un tema. Si uno quisiera ampliar este parágrafo de la unidad 1, lo podría ampliar. Pero bueno, ahí vamos a tomar algunos textos que den alguna referencia a la magnitud, que es realmente exorbitante. La Argentina se constituye en un país moderno, en un país plural, entre 1800, fuertemente entre 1880 y 1915, por ponerles 1914, sí, un poco antes de la guerra. Ahí hay 2 décadas que tienen saldos inmigratorios que son muy inesperados, muy exorbitantes. Que digamos, para que tengan una medida, el famoso hotel de inmigrantes que había hecho que Avellaneda, digamos, y la élite que lo rodeaba pensaran en 10.000 almas, que tuvieran ese hotel como referencia para después reorientarse y poblar alguna región de la Argentina. Algunos años van a quedar sepultados bajo un saldo de 300, 400 mil inmigrantes. Es decir, saldo me refiero porque los que siguen entrando, en algún caso están 1 o 2 años o más y después vuelven a su patria. Pero entre todos los que entraron y los que se fueron, la Argentina pasa de ser 1.700.000 a 4 millones y después se duplica y pasa a ser 8 millones. Al final de esta serie, 1914. Eso da la magnitud, no solo de la Argentina como ámbito promisorio desde lo económico, sino como ámbito promisorio para las clases desplazadas, los productores desplazados y pauperizados de la Europa mediterránea y la Europa balcánica. Bien, y el tercer parágrafo de la unidad habla de la cultura política, de la élite, la diversidad cultural, que va a estar aportada fundamentalmente por esta llegada masiva de nuevos habitantes, de los inmigrantes, y después la reacción del patriciado al cabo de esta serie sobre estos llegados, que transforman el escenario de una manera radical. Entonces ahí aparece una categoría que al principio de la serie pasaba por ser parte del europeísmo, es decir, la condición de cosmopolita visto desde alguien
que iba a Londres y a París y que importaba a Comte, a Saint-Simon, la ópera italiana o las finanzas británicas, y que se codeaba con ese ámbito, digamos, de gran modernidad y desarrollo, y también clasicismo europeo, desde el punto de vista cultural, eh, desde ese cosmopolitismo a la reacción de esta misma, de una parte de esta misma élite que ahora se posiciona como patriciado y que defiende en forma desesperada eh, rasgos de la patria que parece que se está degenerando, que ante sus ojos pierde la constitución y la dignidad que ellos creían que tenía otorgada por cierto desarrollo, digamos. Entonces ahí, ya para principios del siglo y un poco antes del centenario, y junto con el centenario, aparecen desarrollos que podríamos decir anticipos del nacionalismo, ¿no? Entonces aparecen rasgos del criollismo en la literatura, de la necesidad de que la educación que avanza en la alfabetización argentinice a estas masas advenedizas, y aparece también un costado claramente spenceriano, con la necesidad de eh, defenderse, protegerse de esta mala sangre, que vendría a ser el último lugar de la mala sangre. Hay todo un debate en torno a esto, sobre la incapacidad de este gringo llegado. Entonces se le opone como elemento simbólico vernáculo del folclore, de la dotación nacional, al Martín Fierro. Entonces el Martín Fierro y el gaucho aparecen ahí por, digamos, blandidos y esgrimidos por Ricardo Rojas como el elemento de la literatura y de nuestro ícono nacional, que es el gaucho, enfrente de esta masa que es que hace de Buenos Aires la Torre de Babel, digamos, ¿no? Que degenera, eh, trivializa y degrada lo que Buenos Aires sentía de sí misma y lo que la élite sentía como propietaria y depositaria del origen de la nación. Entonces ahí el patriciado ya no es cosmopolita en el sentido que lo era, es más, va a terminar siendo profundamente eh, anti-bolchevique, anti-extranjero, y va a luchar por la expulsión, el combate de estas masas que, además de, eh, de traer su jerigonza, sus petates incalificables para la mirada de la élite, además de eso traen ideas extrañas, revulsivas, subversivas, y atacan con fervor y con violencia las bases de una convivencia, bueno, que la élite determina que eran armónicas. Así que ahí hay todo un tema, porque después ese mismo gringo, cuando tiene algunos rasgos judaizantes, que de los Balcanes había pogroms, entonces recibíamos una cantidad de nacionalidades que se los llamaba turco o rusos, pero que en general podían tener características eh, eh, judías, van a ser homologadas como judíos y por lo tanto bolcheviques, y va a haber ahí jornadas claramente horrorosas, ¿no? Para nuestro pasado en la lucha contra esos rasgos del inmigrante. La Semana Trágica es la manifestación final. Digo, es un mojón en este círculo que les estoy trazando. Bueno, ese es el tercer punto, que nos da un marco a lo político, pero que nosotros vamos a tratar de dejarlo en el marco del desarrollo cultural, es decir, el pensamiento positivista, spenceriano,
el origen del nacionalismo, la transición del liberalismo al positivismo, del cosmopolitismo a este nacionalismo atávico y que se refunda en el criollismo. En ese marco también se introducen el nacimiento de la clase que vamos a llamar clase media, desde el punto de vista de lo simbólico en las grandes urbes, y se funda también, como ya lo dije, el patriciado va mutando, pero digamos tiene claramente sus referencias de clase. Estoy haciendo una simplificación porque en el ámbito urbano y en el ámbito rural aparecen estructuras sociales que son mucho más diversas y complejas. En el ámbito rural es mucho más complejo porque aparecen sectores intermediarios, digamos, que pueden ser propietarios o no, pero a la vez son dependientes y sobre ellos cabe la rúbrica de explotación o dominio de los propietarios absentistas. Entonces decía, también acá es importante no solamente ver los rasgos culturales, sino tener un puente del siglo XIX al siglo XX. Bueno, la colección de Sudamericana tiene dos textos para las clases populares. Este que es el de Di Meglio, Historia de las clases populares en la Argentina, y termina en el 80, ¿no? Haciendo justamente, no porque nosotros seamos genios, terminando en el 80 lo que sería el desarrollo de la Argentina desde su fundación, la Fundación de Buenos Aires, hasta ese mojón donde empezaría la Argentina contemporánea, moderna contemporánea. Bueno, este texto es el que va a desarrollar en un largo video como un aporte a ese paso del siglo XIX al siglo XX, Fernando. Y que yo acá quiero encuadrar. Solamente con esto, ahí le damos paso a él. Continúa con un texto que es de Ezequiel Adamowski, que ustedes lo van a encontrar en las unidades. Para cada unidad hay un reporte que, digamos, sería una historia desde abajo, ¿no? Manifestando expectativas, luchas, prácticas, sociabilidad de las clases populares. Bueno, vamos a ver si Fernando se anima y hace un mismo video para continuar con Adamowski, y si no lo iremos tocando. Bueno, la unidad siguiente, la 2, es complementaria de la 1, no porque sea continuidad, digamos, es complementaria en el sentido que en la 2 vamos a desarrollar la coyuntura. El nacimiento de los partidos políticos, los procesos, los enfrentamientos, los conflictos, los congresos, las sucesiones presidenciales y demás aspectos que le dan característica a la Argentina hasta el golpe de Uriburu. Bueno, les mando un saludo y hasta acá llegamos.